Hace mucho tiempo que tengo estas dos empresas en mi watchlist, pero no había tenido la oportunidad de comenzar una posición debido a la alta valuación que estas empresas tienen normalmente en el mercado. Y de hecho, es una valuación que ha ido aumentando los últimos años, en parte debido a la diversificación de sus modelos de negocios. Y no estoy hablando ni de Visa ni de Mastercard. Para escucharme hablar de la última empresa que agregué a mi portafolio, tienen que ir a ver mi último video. Pero para escucharme hablar acerca de la empresa que voy a empezar a comprar estas próximas semanas y estos próximos meses, este es el video correcto. Y estoy hablando de una empresa que está en los portafolios de muchos superinversionistas, que de hecho conocí de la misma manera que probablemente muchos de ustedes escucharon de esta empresa, que es por escuchar a Warren Buffett hablar de ella y por ver la posición que él tiene en el competidor directo de esta compañía. Y estoy hablando de una empresa que los últimos 10 años creció sus ventas en 9.65% en promedio anual, que creció su EBITDA los últimos 5 años en un 8.16% en promedio anual y que creció su utilidad por acción en un 12% los últimos 5 años en promedio anual. Entonces, una empresa que en utilidades crece a doble dígito, que sabe retornar valor a los accionistas porque reparte dividendos y además recompra una enorme cantidad de acciones. Claro, hay un tema ahí que tenemos que mencionar de un merger que tuvo esta empresa el último año. Sí, adquirió a otra enorme empresa por $44,000 millones, lo cual cambia un poco o bastante la estructura financiera de esta empresa, pero los fundamentales, a mi parecer, están mejorando y eso se los menciono desde este momento. Y claro, esta empresa es nada más y nada menos que S&P Global, una empresa que yo considero tiene ingresos predecibles, estables y que además tiene crecimiento para los próximos años. De hecho, una parte bastante interesante es que aproximadamente el 84% de los ingresos de esta empresa son recurrentes, son ingresos por contratos o por suscripciones que esta empresa tiene. Y sí, si les suena S&P Global es porque probablemente le estén ligando con el S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos por Standard & Poor's. Y sí, el S&P 500 de hecho es un instrumento que paga o que cada vez que alguien adquiere ese instrumento o lo vende, cada vez que una institución decide compararse contra ese instrumento, que una institución decide ofrecer un producto relacionado con ese instrumento, ellos tienen que pagar una pequeña comisión a S&P Global. Y eso es una de las partes más interesantes, que cada vez es más popular el invertir en índices, el invertir en ETFs, por lo cual S&P Global se está beneficiando de esa popularidad que va a durar, en mi opinión, bastantes años en el futuro. Y de hecho, esta empresa es conocida por muchos inversores en dividendos porque aunque paga un bajo dividendo, llamémoslo así, con un 0.90% de dividend yield, pero un 30% de payout ratio, lo cual es muy saludable y quiere decir que la empresa lo puede seguir aumentando en los próximos años. Lo interesante es que lleva 49 años aumentando su dividendo. De hecho, este 2023 se cumplen los 50 años de que esta empresa ha aumentado su dividendo año con año. Entonces, una empresa que vemos tiene ingresos bastante predecibles y un negocio bastante estable. Que aquí viene un poco de la duda, porque uno de sus negocios principales, uno de sus segmentos más importantes y por el cual es una de las empresas más conocidas en el mundo, es por el credit ratings. Sí, esta es una institución calificadora que tiene la habilidad de calificar gobiernos y empresas para cuando ellos quieren emitir deuda o cuando se quieren refinanciar o prácticamente para cualquier financiamiento que estas entidades busquen. Y de hecho, de eso lo ha mencionado Warren Buffett constantemente. Dice que él invirtió en Moody's porque él veía que él no podía negociar contra Moody's y que necesitaban de su calificación, además de que también necesitan la calificación de S&P Global. Entonces, él, al ver el poder que Moody's y S&P Global tienen, él no se pudo rehusar a invertir en esa magnífica empresa que tiene márgenes muy elevados. Y esto es cierto también para S&P Global, tienen márgenes muy elevados y sus clientes no tienen esa habilidad para ir a negociar. De hecho, hay únicamente 10 instituciones en el mundo con las que puedes ir a calificar tu deuda que sean reconocidas globalmente. Por otra parte, el 90% del mercado de calificación de deuda en los Estados Unidos es únicamente de S&P Global y Moody's. 90% del mercado de calificaciones en los Estados Unidos es de estas dos empresas. Y en el mundo es más cercano al 80%. Vemos que son de las calificadoras globales más importantes e imponentes y son parte de un oligopolio. Entonces, viéndolo de una manera objetiva, podríamos decir que son empresas que son parte de un oligopolio por el cual cobran por sus servicios y obtienen un margen de rentabilidad bastante elevados, además de que son empresas
empresas que se manejan de manera muy eficiente. No gastan nada en Research and Development, por ejemplo, no están invirtiendo en investigación y desarrollo, sino que están desarrollando distintos segmentos. Y lo interesante, en mi opinión, para esta empresa es además que se ha estado diversificando. Ha estado diversificando su negocio de una manera muy importante. Claro, tiene el segmento de calificación crediticia, que no podemos dejar de mencionar que es muy importante y que tiene un enorme moat, pero es algo cíclico. Cuando la economía se debilita, no muchas empresas están buscando emitir nueva deuda, o cuando las tasas de interés suben, para decirlo de otra manera, no muchas instituciones o distintos gobiernos buscan emitir nueva deuda, por lo cual en este momento el negocio de S&P Global no está tan sólido debido a que esa parte o ese segmento que la empresa tiene no es uno en el que veamos un crecimiento importante. Claro, está teniendo un crecimiento muy ligero a comparación del año anterior, pero las tasas de interés elevadas, y dependiendo de cuánto tiempo se mantengan elevadas, va a ser algo que ancle un poco el crecimiento de ese segmento, y lo podemos ver reflejado en estos últimos reportes trimestrales y en la expectativa que esta empresa tiene para este 2023. Pero una vez que las tasas de interés comiencen a bajar y la deuda se tenga que refinanciar, o países tengan que continuar emitiendo más deuda, instituciones quieran salir a emitir más deuda o refinanciarse, van a necesitar de calificaciones crediticias que puedan permitirlas tener a estas instituciones o estos países una tasa de interés justa relativa al riesgo que estas instituciones implican. Y eso es el poder de Moody's y de S&P Global, que tú quieres una calificación que todos los bancos puedan entender, que independientemente de qué inversionista o qué institución sea, en qué parte del mundo, si S&P Global te califica o Moody's te califica, tú sabes que un A+ es lo mismo aquí en Japón, que esta calificación de A positiva la va a poder reconocer cualquier institución en el mundo y te van a poder ofrecer las mejores tasas de interés relativas a tu calificación crediticia. Ahora, S&P Global se maneja en distintos segmentos de negocio y de hecho lo que a mí me encanta es que cada uno de estos segmentos tiene su propio equipo o su propio management team, su propio equipo directivo, podríamos decirlo así. Tienen su propio equipo de liderazgo, lo cual a mí me gusta mucho porque se manejan de manera independiente cada uno de estos segmentos, buscando eficiencias, buscando ser más rentables, buscando distintas oportunidades de crecimiento y de inversión, y eso es lo que ha permitido a esta empresa ser tan exitosa a lo largo de los años, que sí adquieren nuevas empresas, y esta última adquisición que realizaron, o esta última fusión que realizaron en 2022, fue una fusión muy importante para la cual tuvieron que emitir bastante deuda, $10,000 millones en deuda, y además tuvieron que emitir muchas acciones, por lo cual diluyeron un poco a sus accionistas, con lo cual la empresa en bolsa, las acciones de la empresa en bolsa no han hecho prácticamente nada los últimos 2 años, debido a esta variación en la rentabilidad que se vio después de la adquisición, además de la dilución que se vio en las acciones este último año, con lo cual empieza a verse más atractiva para mí. Estamos hablando de acciones que no han hecho absolutamente nada los últimos 2 años, continúan en el mismo precio por acción, pero ahora es un negocio mucho más diversificado, con este segmento de información de los mercados, y esto es lo que a mí me parece muy interesante. Me imagino que varios de ustedes han escuchado de la herramienta de información de Bloomberg o la de MSCI, pero bueno, S&P Global también tiene una que se llama Capital IQ. Esa es tan solo una pequeña parte del segmento de información de mercados que tiene. También cobran, por ejemplo, por servicios de indicadores, por expectativas de esta empresa. Entonces, S&P Global tiene una diversificación muy interesante que ha ido aumentando cada año. Cada vez depende menos del segmento de calificación crediticia, que para mí es uno de los segmentos más seguros y estables para esta empresa por su necesidad en el mundo, pero tenemos que entender que tiene variabilidad y que sí, este segmento tiene ciclicidad. Pero el segmento de información de los mercados no tiene tanta ciclicidad, de hecho tiene bastantes vientos de cola. Son distintas industrias, o son más bien distintos segmentos ubicados en distintas necesidades industriales que se están viendo beneficiadas del crecimiento de su demanda en estas industrias. Lo que quiere decir esto es que cada vez más en distintas industrias estás pagando por información. Por información, por ejemplo, de precios de commodities, de evaluaciones de empresas, de indicadores económicos, de distinta información de distintos países. Y esa es la fortaleza de S&P Global, que tiene una enorme cantidad de información que está rentabilizando para distintos segmentos en distintas industrias, con lo cual S&P Global se ha vuelto una empresa con ingresos mucho más estables, que sí le ha costado en el corto plazo
le costó emitir deuda, emitir nuevas acciones. Entonces no ha sido muy fácil esta transición, pero ya que se está asentando esta transición, me siento bastante optimista, me siento bastante tranquilo de que mis expectativas me permiten pensar que van a retornar fuertemente los ingresos de las calificaciones crediticias mientras continúen encontrando eficiencias, continúen encontrando oportunidades de crecimiento gracias a su segmento de información de mercados y además el tercer segmento, uno con el cual me puedo mantener muy tranquilo porque pienso que es un segmento que va a continuar creciendo por al menos los próximos 10, podría decir hasta 15 años, que es el segmento de los índices de Dow Jones y S&P. Y yo sé que muchos de ustedes tienen en su portafolio el S&P 500, con lo cual podríamos decir, están aportando un poco a los ingresos de esta empresa. Ahora, me gustaría también mencionar que además de que dijimos que el 84% de sus ingresos son recurrentes, la empresa tiene una diversificación enorme en clientela, porque claro, ofrece los servicios de calificación crediticia que son necesarios para instituciones y gobiernos. Pero el resto de los segmentos tiene muchos más clientes, una diversificación mucho más grande, que inclusive los individuos pueden contratar servicios de S&P Global. Las empresas, los gobiernos requieren de información. Entonces estos servicios de información van para clientes de todos tamaños, y algo que es muy interesante y que entendemos la diversificación no únicamente viene en segmentos, sino en la cantidad y el tamaño de los clientes. Ahora, yo mencionaba que S&P Global ha modificado parte de su esquema financiero debido a la adquisición, o más bien a la fusión que hicieron, y lo vemos reflejado en la deuda. Ahora tienen aproximadamente 10,000 millones de dólares en deuda a largo plazo que hasta 2022 no tenían. Era una empresa que tenía más efectivo que deuda usualmente, lo cual ya no es así. Es una empresa que tiene un poco más de riesgo, aunque podríamos considerar que como tiene una mayor diversificación de ingresos y igual una muy alta rentabilidad, el riesgo es mínimo y es una deuda muy manejable que equivale a aproximadamente 3 veces su flujo de efectivo, con lo cual puedo decir, S&P Global tiene una posición económica muy estable, una posición financiera de la cual ellos se pueden beneficiar para continuar repartiendo dividendos, continuar recomprando acciones y al mismo tiempo disminuir la deuda que tienen. Entonces es una empresa que está muy bien posicionada por el excedente de flujo de efectivos que su modelo de negocios y que sus segmentos de negocios en su conjunto pueden generar. Ahora, después de la fusión de IHS Markit con S&P Global, podemos ver que la empresa se tomó muy en serio el hecho de disminuir la cantidad de acciones en circulación, porque sí, diluyeron inicialmente los accionistas, pero están concentrados en dos cosas: disminuir deuda y recomprar acciones. Vemos que las acciones pasaron de 241 millones en circulación a los 318 millones en circulación, pero podemos esperar que vayan a continuar disminuyendo la cantidad de acciones considerablemente los próximos trimestres. Y con esta fusión podríamos mencionar que el crecimiento en ventas fue considerable, de 8.3 mil millones de dólares en ventas a 11.18 mil millones de dólares en ventas después de la fusión. Ahora, ya que yo mencionaba que el segmento de calificaciones crediticias en este 2023 no va a ser el más fuerte, veamos qué espera la compañía para el total de este año. Y espera crecimientos de 4 a 6% en ventas. Espera un margen operativo del 45.5% al 46.5%, además de que espera una utilidad por acción de entre $12.35 a $12.55 por acción. Habiendo dicho esto, S&P Global es una empresa bastante especial, que revela sus expectativas de los distintos segmentos para largo plazo, que revela expectativas de gastos para largo plazo y sí, nos comparten su expectativa completa para 2023, cosa que rara vez vemos en otras empresas. Por ejemplo, nos dan su expectativa de flujo de efectivo para este 2023, para el año completo, que esperan que esté entre 4.2 y 4.3 mil millones de dólares, excluyendo algunos puntos, y de otra manera entre 3.7 y 3.8 mil millones de dólares, que yo esperaría que incremente considerablemente en 2024. Por otra parte, las expectativas para S&P Global para el largo plazo son muy claras, y eso es lo que más me ha gustado de esta empresa, que podemos saber qué esperar para los próximos años, al menos de acuerdo a cuál es el objetivo del equipo administrativo, que pueden acertar o pueden equivocarse, pueden destruir valor, pero por lo menos tenemos una mayor predictibilidad que en otros negocios. Esperan crecimiento en ventas para los próximos años de entre 7 y 9% de aquí a 2026 de manera anualizada. Por otra parte, esperan tener un crecimiento en utilidad por acción de entre 13 y 16%.
el 13% no sería lo más optimista, considerando además que la evaluación de S&P Global actualmente está por encima de un PER de 45. Sí, está cotizando a más de 45 veces sus utilidades. El punto interesante es que está cotizando aproximadamente a 29 veces sus utilidades de los próximos 12 meses. Ahí es donde ya se ve atractiva, ahí es donde puedo comenzar a comprar acciones. Y estas próximas semanas, mientras el PER futuro esté por debajo de 30, yo voy a construir una posición. Me encantaría, claro, ver a la empresa regresar esos $330 por acción en los cuales estuvo hace algunos meses, pero con estos $380 por acción me conformo para comenzar a construir una posición con la cual esperaría claramente vencer al S&P 500 en el largo plazo. Pero sí, en el corto plazo la evaluación es bastante elevada. La empresa puede continuar cayendo en bolsa y sería ideal que suceda eso para yo poder construir una verdadera posición. Por otra parte, algo muy interesante de esta compañía es su expectativa de retorno de valor a accionistas, que esperan retornar 85% del flujo de efectivo en forma de recompras y de dividendos. Es donde probablemente empiezan a entender por qué es que estoy optimista de que esta empresa pueda continuar venciendo los retornos del S&P 500, porque está concentrada en retornar valor a los accionistas, está concentrada en ser eficiente y con un crecimiento moderado de las ventas de entre un 7 y 9%, de igual manera pueden esperar tener un crecimiento en utilidades de un 13 hasta un 16%, porque buscan eficiencias, porque los segmentos de mercado en los que se encuentran están en crecimiento constante, cada vez se requieren más de esos servicios, además de que están concentrados en invertir únicamente en lo que es necesario, en ser lo más eficientes posible. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.